Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a estas charlas del curso Nuevo Musulmán. Hoy corresponde al tema número 10, el último tema de este breve curso, donde precisamente aprendemos a los asuntos más básicos para poder llevar nuestra religión de la mejor forma posible. En esta ocasión hablaremos de el ayuno obligatorio para el musulmán, que ocurre durante el mes de Ramadán. Comenzamos. Bismillahirrahmanirrahim. Todas las alabanzas son para Allah. Pedimos de Allah las bendiciones a su profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todo aquel que le siga de la forma correcta hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, debemos de señalar y hablar respecto a la sabiduría para realizar el ayuno del mes de Ramadán. Uno de los nombres de Allah es Al-Hakim, que significa el más sabio. La palabra Hakim deriva de la raíz lingüística Hikma, que es sabiduría, y también podríamos asociarla con la palabra Hukm, que significa norma o regla. Allah es el único que emite normas y sus normas y reglas son siempre las más sabias y perfectas. En segundo lugar, también debemos decir que Allah no prescribe ninguna norma o regla a ningún pueblo sin que haya una inmensa sabiduría detrás de ella, ya sea que esta sabiduría sea comprensible para el ser humano o no. También es posible que comprendamos algo de esta inmensa sabiduría, pero desconozcamos otros aspectos de ella. En tercer lugar, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la razón por la cual Él, glorificado sea, prescribió el ayuno a los creyentes, cuando dijo en el Corán, en su interpretación al español: «Oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancéis la piedad». Esto en la sura número 2, aya 183. El ayuno es un medio para alcanzar la piedad y tener conocimiento de Allah y tener conciencia de Allah. Significa practicar lo que Allah nos ha encomendado y evitar lo que Allah nos ha prohibido. El ayuno es uno de los más grandes medios para entrenar a la persona a adquirir la autodisciplina y el carácter para seguir el camino del Islam. Los eruditos, que Allah tenga misericordia de ellos, han mencionado también algunas otras razones por las cuales fue prescrito el ayuno, todas relacionadas con la piedad y el temor a Allah. Ciertamente aquí algunas mencionaremos para llamar la atención de la gente e invitarlos e invitarnos a que nos esforcemos por lograrlas. Entre estas razones están las siguientes, pero no se limitan a estas. 1. El ayuno es un medio para que aprendamos a apreciar y agradecer las bendiciones de Allah Azza wa Jal. Nos ha concedido en esta vida, porque el ayuno significa abandonar la comida, la bebida y las relaciones maritales, que están entre los más grandes placeres que el ser humano disfruta en este mundo. Abandonarlos por un breve tiempo hace que tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de ellos y seamos más agradecidos. Porque mientras las tenemos, no nos damos cuenta de cuánto necesitamos las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero cuando nos faltan, tomamos conciencia de ello y esto nos motiva a valorarlas y a ser agradecidos. 2. El ayuno nos ayuda a abandonar las cosas prohibidas, porque cuando el musulmán se da cuenta de que puede abandonar las cosas permitidas para complacer a Allah el Altísimo, entonces comprende que tiene la fuerza para abandonar las cosas que Allah ha prohibido por temor a Él, glorificado y alabado sea, y el daño que producen en el musulmán mismo. Por lo tanto, el ayuno nos ayuda a vivir de las cosas que han sido permitidas y evitar lo que Allah, glorificado sea, nos ha prohibido. 3. El ayuno nos facilita controlar nuestros deseos, porque cuando nuestras necesidades físicas están permanentemente satisfechas,
Nuestros deseos crecen y se descontrolan. En cambio, cuando ayunamos, somos más conscientes de nuestras verdaderas necesidades y los deseos mundanos se debilitan. Por eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo a los jóvenes: oh jóvenes, quien de ustedes pueda casarse, que lo haga, porque esta es la forma más efectiva de bajar la mirada y guardar la castidad. Y quien no pueda hacerlo, que ayune, porque el ayuno será un escudo para él contra las tentaciones. Número 4. El ayuno nos ayuda a ser más compasivos y comprensivos con las personas pobres, porque cuando ayunamos sentimos un poco del hambre y la sed que sienten muchas personas alrededor del mundo, que no tienen comida ni agua potable. Y de esta forma nos volvemos más sensibles ante el dolor y la necesidad ajena, y nos damos cuenta realmente de que debemos de ser solidarios y ayudarnos unos a otros, especialmente a los más débiles y a quien más lo necesita. Entonces, el ayuno es uno de los grandes medios para sentir empatía hacia los más necesitados. Número 5. El ayuno debilita y humilla a Satanás. Debilita el efecto de sus susurros y de esta forma se reducen los pecados de la gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Satanás fluye entre los hijos de Adán como la sangre. El ayuno ciertamente reduce la influencia de Satanás sobre la gente. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, dijo en Ma'mun al-Fatawa 25, diagonal 246, indudablemente la sangre, como todo en nuestro organismo, tiene origen en lo que comemos y bebemos. Por lo tanto, cuando comemos y bebemos, el lugar por el que sea que fluya la influencia de Satanás se fortalece. Pero si una persona ayuna, esta influencia disminuye y el corazón de la gente se ve más motivado a realizar buenas obras y abandonar el pecado. Número 6. El ayuno nos ayuda a recordar que Allah siempre está observándonos, y esto motiva a la persona a abandonar aquello que desea aun cuando es capaz de alcanzarlo, porque sabe que el Altísimo lo está observando. Número 7. El ayuno nos ayuda a desarrollar una actitud de prudencia y austeridad hacia los placeres de este mundo y a buscar más avivadamente aquello que le es del agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Número 8. El ayuno durante el sagrado mes de Ramadán ayuda al musulmán a intensificar sus actos de adoración, porque aunque no nos demos cuenta, las personas gastamos buena parte de nuestro tiempo gestionando la comida y la bebida. Y cuando nos liberamos de esta preocupación por la comida y la bebida, tenemos mucho más tiempo libre para consagrarnos a la adoración, a la meditación y al estudio de la religión de Allah. Y estas son solo algunas de las razones por las cuales se nos ha encomendado el ayuno. Seguramente hay muchas más, algunas de las cuales conocemos y otras no. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a adorarlo como corresponde. Veamos ahora para quién es obligatorio el ayuno durante el mes de Ramadán. El único ayuno obligatorio para el musulmán. El ayuno del sagrado mes de Ramadán es obligatorio para cada persona que cumpla con estas 5 condiciones básicas. 1. Ser musulmán, o sea, el Islam. 2. Ser hábil por derecho, o sea, responsable de sus actos, o sea, tener discernimiento. 3. Ser físicamente capaz de realizar el ayuno. 4. Ser residente, es decir, no estar de viaje. 5. No estar atravesando ninguna circunstancia que le impida ayunar, aun cumpliendo con las 4 condiciones anteriores. Si una persona cumple estas 5 condiciones, entonces es obligatorio para ella ayunar durante el sagrado mes de Ramadán. Los no musulmanes están excluidos por la primera condición,
y por lo tanto no están obligados a ayunar. Si un no musulmán regresa al Islam, no está obligado a reponer los ayunos de los meses de Ramadán previos a su regreso al Islam. La evidencia para esto está en el aya en la cual Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en su interpretación al significado: sepan que sus donaciones no son aceptadas porque no creen en Allah ni en su mensajero. Ellos realizan la oración con desgano y hacen donaciones con desgano. Corán 9, aya 54. Si la donación de alguien no es aceptada debido a su incredulidad, aunque beneficie a otros, entonces otros actos de adoración son aún menos aceptables. Entonces, si un musulmán regresa al Islam, no debe reponer los ayunos previos porque Allah dijo en su interpretación al significado: diles a los que se niegan a creer que si desisten y abrazan el Islam, les será perdonado cuanto cometieron en el pasado. Corán 8, aya 38. Se ha probado en reportes auténticos mutawatir, o sea, en diferentes narraciones, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no les dijo a aquellos que habían regresado al Islam que repusieran los deberes obligatorios que no habían cumplido cuando no eran musulmanes. Con respecto al incrédulo, que es aquel que conoce el Islam y lo rechaza, será castigado en el más allá por no haber ayunado cuando sabía que Allah ordenó al creyente hacerlo. La respuesta es que sí. Será castigado por no haber ayunado cuando sabía que debía hacerlo, como también por no haber cumplido con otros deberes cuya obligatoriedad conocía. Incluso el musulmán será castigado por no cumplir con aquellos deberes cuya obligatoriedad conoce. Con respecto a los textos, Allah subhanahu wa ta'ala dijo que los creyentes que están a su diestra les dirán a los incrédulos y les preguntarán: ¿qué fue lo que los llevó al fuego del infierno? Ellos responderán: fue que no cumplíamos con la oración, no dábamos de comer al pobre, nos entreteníamos difamando la revelación junto a quienes retuercen la lógica para negar la verdad, y desmentíamos la existencia del día del juicio. Esto lo podemos encontrar en el Corán, Sura 74, aya 42 a la 46. Estas 4 cosas son las que harán que ellos ingresen al infierno. Fue que no cumplíamos con la oración. Significa aquellos que no rezaban. No dábamos de comer al pobre, significa que no pagaban el zakat obligatorio. Nos entreteníamos difamando la revelación junto a quienes retuercen la lógica por la verdad. Significa que se burlaban de la revelación de Allah y desmentían la existencia del juicio final. La segunda condición es que el musulmán debe de ser responsable de sus actos. El musulmán responsable de sus actos es aquel que ha pasado la edad de la pubertad y posee plenas facultades mentales. El menor de edad, como aquel que no es apto mentalmente, no es responsable ante la ley islámica, ante la Sharia de Allah, y por lo tanto el ayuno para él no es obligatorio. El musulmán que está en su sano juicio es aquel que no posee ninguna enfermedad que lo prive de sus facultades mentales. Cualquier persona que haya perdido la cordura en cualquier sentido no es responsable ante la ley islámica ni está obligado a realizar ninguno de los deberes obligatorios del Islam, como la oración, el ayuno, alimentar a los pobres, o sea, el pago del zakat. No está obligado a hacer nada de esto en lo absoluto. La tercera condición es ser físicamente capaz de ayunar. Aquel por cuya salud y condición física y mental no es capaz de soportar las abstinencias del ayuno, no debe de ayunar, porque Allah dijo
En su interpretación al significado, pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune deberá de reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Esto en el Corán lo encontrábamos en la sura número 2, aya 185. Pero la situación de ser físicamente incapaz de ayunar cae en dos categorías: la inhabilidad temporal y la inhabilidad permanente. La inhabilidad temporal es mencionada en el verso antes citado. Por ejemplo, la de la persona que padece una enfermedad de la cual espera que se recupere, y también en el caso del viajero. Estos musulmanes tienen licencia para no ayunar, pero luego deberán reponer los ayunos perdidos cuando su situación de impedimento se alivie. Hablaremos en una charla mucho más extensa respecto a las condiciones y cuando hay una inhabilidad permanente, ya que aquellos que están permanentemente incapacitados para ayunar, como el musulmán que tiene una enfermedad de la cual no hay esperanzas de recuperación, o aquellos que han llegado a la ancianidad y por su salud no pueden soportar el ayuno, están mencionados en la aleya, lo que se interpreta al español: quien pueda, pero con mucha dificultad por la vejez, y no lo haga, deberá alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Esto en el Corán, sura 2, aya 184. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, explicó que este verso se refiere a los ancianos, sean hombres o mujeres, que ya no son capaces de ayunar. Por lo tanto, lo que deben de hacer es alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado. En una charla más completa hablaremos respecto a esto y en cuanto a las personas que es pobre y por lo tanto no puede permitirse alimentar a una persona pobre, ya que él mismo lo es, ¿no? Entonces hablaremos en una charla más extensa respecto a esto. La cuarta condición es que el musulmán debe de ser residente en el lugar donde se encuentra, es decir, no estar de viaje. Si está viajando, entonces el ayuno no es obligatorio para él, porque Allah dijo en su interpretación al español en su significado: pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Esto, Corán 2, aya 185. Los eruditos están de acuerdo en que es permisible para el viajero no ayunar. Lo mejor para el viajero es hacer lo que sea más fácil. Si el viajero siente que el ayuno lo debilitará, entonces el ayuno está prohibido para él, porque Allah dijo en el Corán, en su interpretación al significado: no se maten a ustedes mismos, Allah es misericordioso con ustedes. Sura 4, aya 29. Esto indica que lo que sea que fuere perjudicial para el musulmán está prohibido. Ahora resta aclarar cuál es el grado de perjuicio o dificultad que hace que el ayuno esté prohibido para el musulmán. La respuesta es que se trata del ayuno que produce un daño considerable y evidente en la salud física o mental de la persona, como por ejemplo cuando el médico de un musulmán le recomienda no ayunar. Con respecto al daño físico, significa, por ejemplo, que una persona enferma puede sentir que el ayuno le causa dolor o que demora efectivamente su recuperación durante la etapa de convalecencia. Con respecto al consejo del médico, debe ser un médico confiable que se esté basado en las evidencias. Da este consejo por el bien de la salud. Con respecto a la quinta condición, es que no debe de haber otros factores que impidan el ayuno, aun cuando las 4 condiciones previas se cumplan. Esto aplica más frecuentemente a las mujeres. No debemos de ayunar las mujeres que estamos experimentando el periodo menstrual, por ejemplo, o un sangrado posparto, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la mujer no debe de rezar ni ayunar cuando tiene el periodo menstrual. Por lo tanto, esto significa
que el ayuno y la oración de la mujer que tiene el periodo no son válidos como actos de culto, de acuerdo con el censo de eruditos, con el consenso de eruditos. Cuando su periodo se termina, la mujer musulmana debe de reponer los días de ayuno perdidos, mas no las oraciones. Esto de acuerdo al consenso de los eruditos. Y podemos ver esta fatua emitida en Ashar al-Mumti 6/330. En una charla posterior y más completa hablaremos de las virtudes del mes de Ramadán, que es el mes donde se realiza el único ayuno obligatorio para el musulmán. Ahora veamos los asuntos que invalidan el ayuno. Allah ha prescrito el ayuno con gran sabiduría. Le ha ordenado a la persona que ayuna que lo haga moderadamente, de tal manera que no se provoque ningún daño ayunando o consumiendo algo que invalide el ayuno. En consecuencia, podemos decir que hay dos tipos de asuntos que invalidan el ayuno. Algunas de las cosas que invalidan el ayuno tienen relación con las sustancias que salen del cuerpo, como las relaciones maritales, el vomitar adrede, el periodo y la aplicación de ventosas. Estas son cosas que salen del cuerpo y lo debilitan. Por eso Allah las describió como cosas que invalidan el ayuno, de tal manera que la persona que ayune no combine la debilidad que resulta del ayuno mismo con la debilidad resultante de alguna práctica de estas cosas, dañándose así por su ayuno o haciendo que el ayuno no sea moderado. Otras cosas que invalidan el ayuno son aquellas que ingresan al cuerpo, como comer y beber. Si la persona que ayuna come o bebe, no logra el propósito del ayuno. Allah ha resumido las cosas que rompen el ayuno en el siguiente versículo del Corán. Durante las noches del mes de ayuno os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección y vosotros la suya. Allah sabe que os engañabais a vosotros mismos y os perdonó y absolvió. Ahora podéis mantener relaciones con ellas y buscad lo que Alá os decrete, hijos, y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco de la luz del alba del hilo negro de la oscuridad de la noche. Luego completad el ayuno hasta la noche. Sura 2, aya 187. En este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona las principales cosas que invalidan el ayuno: comer y beber y mantener relaciones maritales. Las otras cosas que rompen o invalidan el ayuno fueron mencionadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro de la sunna. Mencionaremos estas 7 que engloban lo que hay que saber: mantener relaciones maritales, autosatisfacerse, comer y beber, ingerir todo tipo de sustancia que sea considerado alimenticio, extraer sangre por medio de ventosas o medios similares, como la donación, vomitar adrede, el periodo y el posparto, el sangrado. La primera de las cosas que invalidan el ayuno son las relaciones maritales. Esto es lo más serio y de los invalidantes del ayuno. Todo aquel que mantenga relaciones maritales durante el día en el mes de Ramadán por voluntad propia, llegando a producirse el coito, ha invalidado su ayuno, ya sea que se llegue al clímax o no. Debe de arrepentirse y completar el día, es decir, no debe de comer ni beber nada hasta el ocaso. Recuperar más tarde el ayuno de ese día y ofrecer una seria expiación. La evidencia de esto se encuentra en el hadiz narrado por Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, cuando dijo que
un hombre vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: estoy perdido, oh mensajero de Allah. Él, sallallahu alaihi wasallam, dijo: ¿por qué estás perdido? El hombre respondió: mantuve relaciones maritales con mi esposa durante el día en Ramadán. Él, sallallahu alaihi wasallam, le dijo: ¿puedes liberar a un esclavo? El hombre respondió: no. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿puedes ayunar 2 meses consecutivos? El hombre respondió: no. Él, sallallahu alaihi wasallam, le preguntó: ¿puedes dar de comer a 60 personas pobres? El hombre respondió: no. En este hadiz podemos ver la gravedad del asunto y también lo que implica la expiación de este pecado. Esto lo podemos encontrar en Bukhari 19:36 y en Muslim 11:11. No hace falta expiación para ninguna de las cosas que rompen el ayuno, aparte de las relaciones maritales. La segunda de las cosas que invalida el ayuno es la autosatisfacción. La evidencia de que la autosatisfacción es una de las cosas que invalidan el ayuno está en las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el hadith Qudsi, en las que Él, glorificado sea, dice lo siguiente a la persona que ayuna: deja de comer y beber y también su deseo por mi causa, o sea, por la causa de Allah. Esto narrado por Bukhari 18:94 y Muslim 11:51. La autosatisfacción entra en la categoría del deseo que la persona debe de dejar de lado al ayunar. Todo aquel que comience un acto de autosatisfacción durante el mes de Ramadán debe de arrepentirse ante Allah y abstenerse de comer y beber durante todo el día, y tiene que recuperar más tarde su ayuno. Si comienza y se detiene sin llegar al clímax, debe de arrepentirse, pero su ayuno sigue siendo válido y no debe de recuperarlo más tarde. La persona que ayuna siempre debe de alejarse de todo lo que provoque deseo y fomente los malos pensamientos. Con respecto a la emisión, en el caso del varón, del líquido preseminal, la opinión más correcta es que no invalida el ayuno. La tercera de las cosas que invalida el ayuno es comer y beber. Esto se refiere a la comida y la bebida que llega al estómago a través de la boca. Si algo ingresa al estómago a través de la nariz, se considera como comer o beber. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aspira el agua profundamente a través de la nariz al realizar el udú, excepto cuando estés ayunando. Esto narrado por Tirmidhi en el 78:8. Si el agua que llega al estómago a través de la nariz no invalidara el ayuno, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no les habría dicho a los que ayunan que no aspiraran el agua por la nariz. Las 4 cosas que invalidan el ayuno, la cuarta cosa que invalida el ayuno es todo lo que entra bajo la categoría de alimentación. Esto incluye 2 cosas: transfusión de sangre a alguien que ayuna. Por ejemplo, si sufre una hemorragia severa y le realizan una transfusión de sangre, esto invalida el ayuno, porque la sangre se forma de sustancias nutritivas. La segunda, recibir, como en el caso de goteo o a través de una aguja, sustancias nutritivas que reemplazan la comida y la bebida, ya que es igual que comer y beber. Sheikh Ibn Uthaymin en Majalis Shahr Ramadan, página 70. Con respecto a las inyecciones que no reemplazan la comida y la bebida, sino que son administradas con fines médicos, como la penicilina o la insulina, o que se den con el fin de energizar el cuerpo o para vacunar, no afectan el ayuno.
ya sean intravenosas o intramusculares. Esto en Fatawa Muhammad ibn Ibrahim 4/18-9, pero para asegurarse conviene darse esas inyecciones por la noche. Esto para tener una seguridad mayor. La diálisis renal, en la cual se extrae sangre, se purifica y luego se regresa al cuerpo con el agregado de sustancias químicas como azúcares, sales, etc., es considerada una invalidación del ayuno. Esto es un veredicto emitido por el Consejo Permanente de Sabios de Jurisprudencia en Fatawa al-Layna al-Daima 10-19. La quinta de las cosas que invalida el ayuno es extraer sangre por medio de ventosas. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la persona que se aplica ventosas y quien las recibe han invalidado el ayuno. Esto narrado por Abu Daud 2367, clasificado como auténtico, Sahih por Albani en su libro Sahih Abi Daud 2047. Donar sangre entra en la misma categoría anterior porque afecta al cuerpo de la misma manera. Según esto, no está permitido para la persona que ayuna donar sangre a menos que sea esencial, en cuyo caso sí está permitido. En ese caso, el donante habrá roto su ayuno y debe de recuperar ese día más tarde. Esto, el veredicto emitido por Ibn Taymin en Majalis Shahr Ramadán, página 71. Si una persona sufre una hemorragia nasal, su ayuno es válido porque es algo que sucede involuntariamente. Esto, el veredicto emitido por el Consejo Permanente de Sabios Jurisprudentes, Fatawa al-Layna al-Daima 10-264. Con respecto a la sangre que sale como resultado de la extracción dentaria, cirugía o análisis de sangre, etcétera, no invalida el ayuno, ya que no es como la aplicación de ventosas o algo parecido, a menos que produzca en el cuerpo un efecto similar. La sexta cosa que invalida el ayuno es vomitar adrede, debido a que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: todo aquel que vomite involuntariamente no debe recuperar el ayuno, pero quien vomite deliberadamente debe de recuperar ese ayuno. Narrado por At-Tirmidhi 720, clasificado como Sahih, auténtico por Albani en su libro Sahih al-Tirmidhi 57-7. Ibn al-Mudir dijo: los sabios concuerdan en que el ayuno de quien vomita adrede queda inválido. Quien vomite adrede introduciéndose un dedo en la garganta, presionando el estómago, oliendo algo desagradable adrede o mirando algo que lo hará vomitar, deberá de recuperar su ayuno posteriormente. Si algo le da asco, no debe de suprimirlo, ya que esto le causará daño. Esto es un veredicto emitido por Sheikh Ibn Taymin en el mismo libro Majalis Shahr Ramadán, página 71. La séptima cosa que invalida el ayuno es la sangre del periodo y del posparto, debido a que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: no debe ella dejar de orar o ayunar cuando le llega su periodo, narrado por Bukhari 304. Cuando una mujer ve la sangre del periodo menstrual o de una hemorragia posparto, su ayuno queda inválido, aun si sucede un instante antes del atardecer o del llamado a la oración del Maghrib. Si una mujer siente el comienzo de su periodo, pero no ve el líquido rojo hasta después del atardecer, su ayuno sigue siendo válido. Si el periodo o el posparto cesa durante la noche y tiene la intención de ayunar y luego llega el alba antes de que ella realice el baño ritual de ablución, o sea, el ghusl, los expertos sostienen que su ayuno es válido. Al-Fatah 4:148.
Es preferible que una mujer mantenga su periodo naturalmente y acepte lo que Allah ha decretado para ella y que no tome ningún medicamento que le impida tener o retrase el periodo. Debe de aceptar lo que Allah ha decretado para ella y no ayunar durante el periodo, recuperando luego esos días de ayuno. Esto es lo que las madres de los creyentes y las mujeres de los salaf solían hacer. Esto es un veredicto emitido por el Consejo Permanente Sabios de la Jurisprudencia Fatawa al-Layn al-Daima 10-151. Además, está comprobado médicamente que estos medicamentos que hacen retrasar o evitar el periodo son dañinos y muchas mujeres sufren después de esto irregularidades como resultado. Si una mujer toma píldoras anticonceptivas y como resultado se detiene el periodo, entonces puede ayunar y su ayuno es aceptable. Estas son las cosas que invalidan el ayuno. Todas ellas, excepto el periodo y el posparto, solo invalidan el ayuno si cumplen 3 condiciones. Que la persona conozca la regla, que lo haya hecho a sabiendas y no por negligencia o olvido, y que lo haya hecho por voluntad propia y no obligado. Las reglas sobre el ayuno de la mujer embarazada y la madre que amamanta. Con respecto a las madres que amamantan y también a las mujeres embarazadas, se pueden aplicar 2 escenarios. Si una mujer no es afectada por el ayuno y no es demasiado difícil para ella y no teme por su hijo, entonces ella está obligada a ayunar y no está permitido que ella no ayune. Y 2, si la mujer teme por su vida o por la vida de su hijo por causa del ayuno, o para ella es muy difícil ayunar, tiene permitido no ayunar, pero debe de recuperar los días que no ayuna. En esta situación es mejor que no ayune. Y para ella ayunar es makruh, o sea, detestable. Algunos de los expertos expresan que si ella teme por su hijo, es obligatorio que no ayune, siendo para ella el ayuno haram, prohibido. Esto lo podemos encontrar en Al-Mirdawi dijo en Al-Insaf en el 7/382. Es makruh, detestable, que ella ayune en este caso. Ibn Aqil, si una mujer embarazada o una madre que amamanta teme por su embarazo o su hijo, entonces en este caso no está permitido que ayune. Pero si no teme por su hijo, entonces no está permitido que no ayune. Sheikh Ibn Taymin, que Allah tenga misericordia de él, se le preguntó lo siguiente en Fatawa al-Siam, página 161. Si una mujer embarazada o una madre que amamanta no ayuna sin una excusa y es fuerte y goza de buena salud y no se ve afectada por el ayuno, ¿cuáles son las reglas en este caso? Él, Sheikh Ibn Taymin, respondió: no está permitido para una mujer embarazada o una madre que amamanta que no ayune durante el día de Ramadán, salvo que tenga una justificación. Si no ayuna porque tiene una excusa, debe de recuperar los ayunos perdidos, porque con respecto al que está enfermo, Allah dice en el Corán en su interpretación al significado: quien de vosotros presencia la aparición de la luna correspondiente al comienzo del mes de Ramadán, deberá ayunar, y quien estuviere enfermo o de viaje y no ayunase, deberá de reponer los ayunos posteriormente, y así completar el mes. Sura 2, aya 185.
La mujer embarazada y las madres que amamantan se clasifican como los enfermos. Si su excusa es que temen por su hijo, entonces, así como recuperan los ayunos no realizados, según algunos expertos, también deberían de alimentar a una persona enferma o pobre por cada día perdido, entregándoles trigo, arroz, dátiles o algún otro alimento básico. Algunos de los expertos dicen que todas ellas deben de recuperar los ayunos perdidos sin importar la situación, porque no existe evidencia en el Corán o la Sunna que indique que hay que entregar alimentos en este caso. Y el principio básico dice que no existe la obligación, salvo que exista la prueba de ello. Esta es la opinión de Abu Hanifa, que Allah tenga piedad de él, y es una opinión sólida. Sheikh Ibn Uthaymin también se le preguntó en el mismo libro sobre la mujer embarazada que teme por ella o su hijo y no ayuna, sobre cuáles son las reglas, en la página 162 de Fatawa al-Siyam. Él respondió diciendo: nuestra respuesta es que una de estas dos situaciones se aplica en el caso de una mujer embarazada. La primera ocurre si una mujer sana y fuerte y no tiene dificultades para ayunar y esto no afecta a su feto. En este caso, la mujer está obligada a ayunar porque no tiene ninguna excusa para no hacerlo. La segunda ocurre cuando una mujer embarazada no puede ayunar, ya sea porque el embarazo es avanzado o porque se encuentra físicamente débil o por alguna otra razón. En este caso, ella no debe de ayunar, especialmente si esto puede perjudicar a su feto. No ayunar será obligatorio. Si no ayuna, así como lo hacen los que no ayunan debido a una razón válida, ella debe de recuperar los días cuando su justificación acabe. Al dar a luz, ella debe de recuperar los días no ayunados después de encontrarse pura del posparto. Sin embargo, a veces la justificación del embarazo puede terminar, pero es seguida inmediatamente por el amamantamiento. La madre que amamanta puede necesitar alimentos, bebida, especialmente durante los largos días de verano, cuando hace mucho calor. Por eso puede necesitar no ayunar para nutrir a su hijo con su leche. En este caso, nosotros le decimos no ayune y cuando termine esta justificación, usted puede recuperar los ayunos que no realizó. Sheikh bin Baz dijo en Maimun al-Fatawa en 15/224 con respecto a las mujeres embarazadas y a las madres que amamantan. Está comprobado en el hadiz de Anas ibn Malik, narrado por Ahmad y autores de la Sunna, con un sahih isnad, o sea, con una transmisión auténtica, que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam les otorgó una concesión que les permite no ayunar y las considera como a los viajeros. De aquí se sabe que pueden no ayunar, pero deben de recuperar los ayunos más adelante. ¿Cómo lo hace el viajero? Los expertos expresan que ellas tienen permitido no ayunar si el ayuno se les hace muy difícil, como en el caso de los enfermos, o si temen por la vida de sus hijos. En Fatawa al-Layna al-Daima 10/226 se expresa: la mujer embarazada está obligada a ayunar durante el embarazo, salvo que tema que el ayuno la afecte o afecte a su feto. En este caso, tiene permitido no ayunar y debe de recuperar los ayunos después de dar a luz y purificarse del periodo posparto. Esto último, la recuperación de los días no ayunados, aplica exactamente igual que con el periodo menstrual. Y Allah y su mensajero saben más y mejor en este y todos los asuntos. Con esto concluiremos esta breve charla
que aborda los asuntos más necesarios e indispensables para saber respecto al ayuno. Y no está de más recordar que el compromiso y la obligación del musulmán es solamente y exclusivamente con su Señor. No terminamos sin antes dar todas las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir de Allah las bendiciones para su profeta, su familia, sus compañeros y todo aquel que le siga de la forma correcta hasta el día del juicio final. Amén. No quiero despedirme sin antes recordarles, como siempre, que yo soy solo una persona que trata de transmitirles un poco del conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, si encuentran alguna falla, déficit, defecto, error dentro de estas charlas, sepan y estén seguros que es completa y totalmente mío, y agradecería infinitamente la corrección. Por otro lado, si encuentran algo de luz, sabiduría, bondad, tranquilidad en sus corazones, guía o alguna cosa buena dentro de estas charlas, estén completamente seguros y sepan que proviene solo y exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y pedimos de Allah que nos facilite el conocimiento para poder aplicar su religión como Él ha ordenado, que nos dé la sabiduría de aplicar cada cosa que aprendamos en nuestras vidas, que nos permita llevar la religión en nuestros países donde somos una minoría de la forma más correcta y de la forma que a Él, glorificado y alabado sea, más le agrade. Amén, ya Rabbi. Con esto terminaríamos, daríamos por terminado este breve curso. Inshallah, que sea de beneficio. Me despido. Sin nada más. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.